de las Olimpiadas. Aquí, desde la Acrópolis de la antigua Elis, podemos disfrutar de una maravillosa vista de la antigua ciudad de Elis, que cubría unos 3 kilómetros de este a oeste por 2 kilómetros de ancho. Elis jugó el papel de ciudad olímpica en la antigüedad y fue desde aquí, desde donde los atletas se unieron en grupos y el día después de su llegada empezaron los Juegos en Olimpia, en el estadio y en el hipódromo. Antes de hablar de los primeros Juegos Olímpicos, debemos retroceder al año 1200 a.C., donde prácticamente todas las tierras estaban colonizadas por las tribus dóricas provenientes del noreste de Europa. En esa época, en la que los Juegos Olímpicos no se disputaban en Olimpia, sabemos que Grecia, el pueblo griego, estaba siendo arrasado por guerras civiles, epidemias y hambruna, que estaban diezmando a la población, sus animales y sus rebaños. El rey de Elis, o Éfitos, en nombre no solo de los elianos, sino de todos los griegos, decide ir a Delfos para preguntarle al oráculo cómo podía el pueblo griego librarse de esa tormenta. Y el oráculo le da una orden: revive los Juegos Olímpicos e introduce nuevos juegos. Y Éfitos lo hace. Y después de ello, el oráculo da otra orden y dice: los Juegos no tendrán más un premio material. El premio será una corona de olivo. Y desde ese momento, los Juegos comienzan en Olimpia. En el año 776 se celebran las primeras Olimpiadas. La organización de los Juegos Olímpicos fue la mayor preocupación del estado de Elis. El espíritu de los Juegos dominó el mercado de la ciudad. Había edificios donde se preparaban los atletas para la competición, 2 gimnasios, una palestra, un hipódromo y también edificios reservados para los organizadores de los Juegos, los jueces, los guardianes de la ley, etc. ¿De qué periodo son esas monedas? No son exactamente monedas. Creo que son una especie de entradas que eran necesarias para los amantes del teatro en las representaciones de la antigua Elis. Las cosas en Elis eran mucho más sofisticadas y complicadas. En literatura, en la vida cultural, en las artes, en la filosofía. Era un estado pacífico que disfrutaba de la paz durante muchos siglos debido al armisticio. Armisticio, la paz mundial, se instauró durante los Juegos Olímpicos. Los ciudadanos de Elis proclamarían a lo largo de las colonias de la antigua Grecia el comienzo de los Juegos y al mismo tiempo declararían el armisticio. Este acto tenía un lado muy simbólico y a la vez muy práctico. Lo que tenía que prevalecer entre los atletas era el espíritu de la noble competición y no el odio, basado en que las ciudades estaban en guerra entre sí. En resumidas cuentas, el armisticio permitió que cualquiera que quisiese viajar a Olimpia lo hiciese de una forma segura. Los antiguos griegos solían personificar incluso las ideas abstractas cuando éstas jugaban un papel importante en sus vidas. Por ello, el armisticio también fue personificado y su estatua se situó en la entrada del templo de Zeus en Olimpia. Durante el armisticio se prohibió que los hombres entrasen armados en la ciudad de Elis. Si alguna ciudad incumplía el armisticio, era inmediatamente excluida de los Juegos. Olimpia, el lugar de reunión de los Juegos Olímpicos. Toda esta zona era el corazón de Olimpia, el terreno sagrado del Altis.
Donde hoy están sus ruinas, existieron monumentos grandiosos e ilustres. Como por ejemplo, a mi derecha, estas columnas que veis pertenecen al templo de Hera. Allí están las ruinas de Filipión. A mi izquierda, veis las ruinas del monumento más importante del Altis, el templo de Zeus, a quien se dedicaron los Juegos Olímpicos. No creáis que los territorios que rodeaban los templos eran pobres. La grandeza del Altis se realzaba con estatuas de dioses, bustos de reyes, generales y campeones olímpicos, todos ellos creados y concebidos por los escultores más famosos de la antigüedad. Fuera de los terrenos del Altis estaba la zona donde se celebraban los juegos. Esta era la entrada oficial al estadio. Los helanodiques, los jueces y los atletas entraban por aquí. El público utilizaba otras entradas. Deportes en pista y campo, y también pentatlón, tenían lugar en el estadio. La forma del estadio difería de la actual, ya que no había asientos para los espectadores en el punto de inicio. Esto se debe a que en la antigüedad los corredores corrían en una pista recta. El espacio destinado a los espectadores de la época era exactamente el que vemos hoy. Esto significaba que no había asientos propiamente dichos y los espectadores veían los juegos o de pie o sentados en el suelo. Como resultado, la capacidad del estadio podía llegar a los 45.000 espectadores. Solo los helanodiques tenían asientos de piedra en la parte sur del estadio. El hipódromo tenía una longitud de 780 metros y 200 metros de anchura. Su forma nos recuerda a la mayoría de los estadios actuales, ya que los carros tirados por caballos tenían que realizar una vuelta completa al estadio para llegar a la meta. El área del hipódromo no ha sido excavada todavía, y es muy posible que parte de él haya sido arrasada por el río Alfios. Los atletas entrenaban en lugares especialmente asignados a ellos, como el gimnasio. Era un edificio rectangular donde los corredores, los lanzadores de disco y jabalina, así como los atletas de salto de longitud, solían entrenar. En los cuatro lados había arcadas que se empleaban como campos auxiliares. Los atletas, por ejemplo, podían entrenar en las arcadas en caso de mal tiempo. Otra zona especialmente diseñada para los luchadores y púgiles era la palestra. Aquí estaban los vestuarios, así como los baños y los depósitos para el aceite que los atletas se untaban en el cuerpo. Aparte del edificio erigido para ofrecer a los atletas un lugar apropiado para entrenar, también había templos monumentales dedicados a los dioses, como el Heraión. El Heraión era el templo de la diosa Hera, la mujer de Zeus. El templo de Hera es de estilo dórico y es el ejemplo más antiguo de templo monumental en Grecia.
Por supuesto, pienso que este templo debería serle de especial interés, porque en la actualidad la ceremonia de encendido de la llama olímpica tiene lugar enfrente del templo. En honor de Hera, cada 4 años en Olimpia se celebraba la famosa Heraía. La Heraía eran carreras en las que tomaban parte jóvenes vírgenes. Así que esta es la primera vez que hubo participación femenina en los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Se ha encontrado algo de aquella época? Hay una pequeña estatuilla de bronce que muestra a una joven corriendo y está en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. En el frontón oriental del templo de Zeus hay una representación de la carrera de carros entre Pelos y Oenomaos. En memoria de la carrera, la hija de Oenomaos, Hipodamia, dedicó el santuario. En este edificio, el Buleuterion, los atletas se registraban oficialmente para los Juegos. El registro consistía en el nombre del atleta, la ciudad